Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Y hoy les traemos un estudio acerca de la gran ramera del libro del Apocalipsis. ¿Quién es la gran ramera del libro del Apocalipsis? La Iglesia de Cristo siempre ha sabido que la gran ramera es la Iglesia Católica. Pero hay mucha controversia respecto a esto. Y los apologistas católicos y la Iglesia Católica lanzan 1000 teorías para tratar de evadir este hecho indiscutible de que la palabra del Señor está hablando exacta y específicamente de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia de Roma, del obispo de Roma. Amén. Vamos hoy a estudiar profundamente. Y amado hermano, amigo católico que comienzas a ver este video, si dejas este video por la mitad, con la mitad tan solo de la sabiduría te vas a quedar. La Biblia dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Y el perezoso espiritual es el que comienza a ver este video y cuando pasan 5 minutos, cambia el video o simplemente comienza a saltar y a saltar y a saltar para llegar hasta el final. Esto es la manera más fácil de cometer un error cuando uno está estudiando la Escritura o cuando uno está estudiando un video acerca de la palabra de Dios. Necesitamos escuchar toda la información para poder realizar un juicio realmente adecuado sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que estamos oyendo o viendo. Pasado este consejo, recuerda suscribirte y vamos a entrar ya de a lleno en el estudio. Bien, la Iglesia Católica tiene 2 teorías respecto a esto. Ellos han tratado todos estos siglos de escudarse, de tratar de hacerle ver al creyente católico que ellos no son la gran ramera. Imagínense, si el creyente católico se da cuenta de que adora a Dios dentro de la gran ramera, pues con toda seguridad saldrá huyendo de ella. Así que la Iglesia Católica ha tratado por todos los medios de evitar que se descubra que ella es la gran ramera. Ella ha lanzado 2 teorías principales. 2 teorías principales. Bien, ha lanzado más. Yo me conozco, gloria a Dios, las otras. Pero vamos a tocar tan solo las 2 principales y las 2 que más seguidores tiene. Y es que la gran ramera es Jerusalén, la ciudad de David, o que es, la otra opción es que es la Roma imperial, es decir, no la Roma cristiana como tal, es decir, la Iglesia Católica, sino la Roma imperial, la Roma de los emperadores romanos, de Nerón, de todos esos emperadores que persiguieron tanto al cristianismo. Vamos a estudiar bien a fondo esto. Primero vamos a estudiar por qué la gran ramera no es ni Jerusalén ni la Roma imperial. Y muchos hermanos me pidieron este video en respuesta del video que hizo el apologista, vamos a llamarle así, el apologista católico Rafael Díaz. Y bien, respondiendo a esta petición, estoy haciendo este video. Vamos a estudiar bien, gloria sea al Señor. Primeramente vamos a estudiar qué dice la Escritura. Vamos a leer la Escritura primero. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Y por favor, hermanos y amigos, todos con sus Biblias en las manos, siempre que escuchen una predicación, escudriñen para ver si realmente el predicador está hablando palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas,
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y él me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es dentro de los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto sobre la ramera, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, para que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien. Dos teorías esgrime la Iglesia Católica sobre esto. Una es que es Jerusalén, y la otra es que es el antiguo imperio romano. Vamos a entender algo. Primeramente el libro del Apocalipsis, cuando habla sobre Babilonia, utiliza un tipo de escrito inspirado por Dios, que Dios usó mucho en la Biblia para tocar estos temas de las profecías contra las ciudades, y son los llamados cantos fúnebres. Los cantos fúnebres son profecía, son palabra de Dios en forma de que como si fuera un canto, sobre un canto de maldición, vamos a llamarle así, un canto de juicio sobre una ciudad. Vamos a ver que esto el Señor lo usa, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 14, versos 13 y 14, o sobre la destrucción de Tiro en Isaías capítulo 23. Estos cantos fúnebres el Señor los usa para pronunciar sentencia contra sus enemigos. Vamos a entender algo también, y es que Dios llama ramera en el Antiguo Testamento. Dios llama ramera a 3 ciudades. 3 ciudades. Una es Tiro,
La llama en Isaías capítulo 23, versos 15 y 16. Una es Nínive y la llama en Nahum 3, verso 4. Y la otra es Jerusalén en Isaías 1, 21, en Ezequiel 16, 31. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, vamos a ver que el Señor usó este término de ramera para referirse a ciudades. Pero esto es importante que nosotros entendamos esto. Esta ramera del libro del Apocalipsis no es cualquier ramera. No es cualquier ramera. Esta es la gran ramera. Es decir, esto es un título que está por encima de los títulos que Dios dio a diferentes ciudades en el Antiguo Testamento. Esto es un título superior. Esto es algo mayor todavía. Esto es algo que Dios se está refiriendo a un poder más diabólico todavía. Una cosa más abominable todavía. Esta es la gran ramera. No es la ramera tan solo, es la gran ramera. Vamos a entender algo, que el hecho de que la Iglesia Católica no se ponga de acuerdo en cuanto a qué es lo que ellos dicen que es la gran ramera, nos dice claramente que ellos no le pueden dar una explicación bíblica a este pasaje, a no ser acusándose a sí mismos y confesando que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Los teólogos católicos discuten si es el Imperio Romano o es Jerusalén la gran ramera. Vamos a ver primeramente por qué no es Jerusalén. ¿Por qué no es Jerusalén? Bien, primeramente Jerusalén nunca ha reinado sobre las naciones. Jerusalén, Israel como tal, siempre ha sido una ciudad perseguida. Muy pocas veces en la historia, como por ejemplo el periodo del rey Salomón, Jerusalén vivió en paz. Siempre Jerusalén ha sido perseguida, siempre ha sido constantemente tomada, destrozada, arrasada. Los judíos han sido perseguidos, llevados en cautiverio. Jerusalén nunca ha sido una ciudad, a pesar de ser la ciudad de Dios, nunca ha sido una ciudad que reina sobre las naciones. Esto no ha existido. No ha existido solamente en el periodo, por ejemplo, del rey Salomón. Pero históricamente, Jerusalén no es una ciudad que ha reinado, sino más bien es una ciudad que Dios ha tenido constantemente que defender de sus enemigos. No existe etnia en el mundo ni pueblo en el mundo más perseguido que el pueblo judío. No existe ciudad en el mundo más arrasada tantas veces y vuelta a arrasar, y vuelta a conquistar, y vuelta a arrasar que Jerusalén. Entonces, primeramente, Jerusalén no reina sobre las naciones. Este es un punto, primero hay que tener en cuenta. Y la palabra del Señor dice en el libro del Apocalipsis que la gran ramera reina sobre las naciones. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que Jerusalén nunca ha sido una fuente importante de comercio a nivel mundial. Jamás lo ha sido. Es un país literalmente que cuenta con bastante pocos recursos. Vuelvo y repito, solamente en épocas específicas, como por ejemplo la del rey Salomón, Jerusalén prosperó, Israel prosperó económicamente. Pero si tomamos toda la historia del pueblo de Israel, vamos a ver que más bien fue un pueblo que muchas veces padeció mucha necesidad y solamente vivían por la provisión de Dios. Nunca ha sido como país. Vamos a entender algo, porque aquí la palabra del Señor está hablando de una ciudad. Como pueblo sí ha sido un pueblo bendecido. Dios siempre ha bendecido a su pueblo Israel donde quiera, en cualquier nación que han estado. Pero allí en Israel, en Jerusalén, muy pocas veces, no voy a decir que nunca, pero muy pocas veces ha existido la
real prosperidad económica y mucho menos ser un país poderoso comercial y económicamente. ¿Amén? Vamos a ver que un requisito importante sobre la gran ramera del Apocalipsis es que esta Babilonia no va a existir más. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 18, verso 21. Busquen ahí todos en sus Biblias Apocalipsis. Lo debo de tener por aquí. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 18, verso 21. Y leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Babilonia va a ser destruida por siempre. Esta gran ciudad, llamada la Gran Ramera, va a ser destruida por siempre y nunca más será hallada. Es decir, no va a haber otra ciudad de Babilonia. Pero la palabra del Señor dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y permanece para siempre la ciudad de Dios. Es decir, Jerusalén, por todo el contrario, es una ciudad que no solo nunca va a dejar de existir, como nunca ha dejado de existir para la gloria del Señor, sino que existirá perpetuamente. Y vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Lo debo de tener por aquí. Gloria sea al Señor. Amén. Dice Apocalipsis 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense que tiene el mismo nombre, Jerusalén. Así que esta ciudad de Jerusalén sí será hallada, sí va a existir por toda la eternidad. Pero la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 21, y nunca más será hallada. Así que esto nos deja bien claro que es imposible que sea Jerusalén. Imposible que sea Jerusalén, porque la gran ciudad de Babilonia, la gran ramera, nunca más será hallada. Mas Jerusalén va a permanecer para siempre por la gracia del Señor. Bien, vamos a ver por qué no es la Roma imperial. ¿Por qué no es la Roma imperial? Primeramente, Dios llama ramera a una ciudad que lo ha traicionado a él de alguna manera. Es decir, lo ha defraudado a Dios. Vimos ya, y vamos a repetir esto, que Dios en el Antiguo Testamento llama ramera a Tiro, a Nínive y a Jerusalén. Estas tres ciudades tuvieron un trato muy especial con Dios. Muy especial con Dios. Primeramente, por supuesto, Jerusalén es la ciudad de Dios, la ciudad de su pueblo, la ciudad amada, la niña de sus ojos, la ciudad que tanto Dios ha hecho por ella. Y Jerusalén le falló muchas veces adorando falsos dioses, venerando falsos ídolos, venerando imágenes. Entonces lo adulteró espiritualmente, se vendió a otros dioses y por eso él les llama ramera a estas ciudades. Vamos a ver que hay dos otras ciudades. La ciudad de Nínive. Dios también tuvo un trato especial con la ciudad de Nínive. Lo vemos en el libro de Jonás, que Dios envía al profeta. Fíjense que el juicio de Dios iba a venir sobre Nínive, mas Dios tuvo misericordia de Nínive
y envía a su profeta. Y tanto Dios amaba la ciudad de Nínive, que miren por cuánto Jonás pasó para que Dios obligándolo a ir a Nínive. Si Nínive fuese una ciudad como otra cualquiera para Dios, Dios no hubiese tomado tanto empeño en que Jonás fuera. Pero Dios literalmente obligó a Jonás a ir. Hizo algo tremendo. Hizo que un pez se lo tragara 3 días. Es decir, literalmente le dijo a Jonás, tú vas o tú vas, pero tú vas a ir. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Nínive. A Nínive, gloria sea el Señor. Dios amaba a Nínive. Alabado sea Dios. Amaba a esa ciudad. Tuvo misericordia de ella. Esa ciudad se arrepintió. Se volvió a Dios. Creyeron en Dios. Así que en esa ciudad había creyentes de Dios. Porque una ciudad que desconocía por completo a Dios, no va a venir un profeta de un Dios desconocido diciéndose arrepiéntense, y la palabra dice que se arrepintieron todos. Eso quiere decir que Nínive conocía a Dios, tenía conocimiento de Dios. Es posible que siervos antiguos del Señor hayan ido a Nínive y hayan predicado, dado a conocer a Dios en esa ciudad. Pero Dios tenía un trato preferencial con esa ciudad. Y lo dejó bien claro al literalmente obligar a Jonás, a riesgo de la propia vida de Jonás, o vas o te mueres, a predicarle a Nínive, porque Dios quería tener misericordia de Nínive. Y Nínive, ¿qué hizo? Nínive siguió a los falsos dioses. La otra ciudad es Tiro. Bien, ¿qué pasa con Tiro? La ciudad de Tiro tenía un pacto de hermanos con Israel. Vamos a ver que esto está en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12. Primera de Reyes 5:12. Lo debo de tener por aquí. Dice: Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram, que era el rey de Ciro, y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y aquí puedes leer más arriba cómo el rey de Ciro contribuyó en la construcción del templo de Dios. Ahora, si vamos a Amós, capítulo 1, verso 9, vemos cómo Tiro le falla a Dios. Dice: así dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Es decir, Tiro traicionó a Israel, traicionó a Dios, y por eso entonces Dios también llama ramera a Tiro. ¿Por qué razón? Porque lo traicionaron. Gloria sea al Señor. Lo traicionaron. Quedaron mal con él. Lo defraudaron. Defraudaron a Dios. Estas 3 ciudades defraudaron a Dios. Y lo defraudaron como espiritualmente. Vamos a ver que Dios jamás tuvo un trato espiritual con la Roma imperial. Nunca tuvo un trato espiritual con la Roma imperial. Jamás de los jamases. Dios tuvo trato espiritual con muchos reyes y muchas ciudades. Tuvo trato espiritual con Nabucodonosor. Tuvo trato espiritual con el rey de Tiro. Tuvo trato espiritual con muchos, pero él nunca tuvo trato espiritual con la Roma imperial. Jamás. La Biblia nos habla nada acerca de que la Roma imperial tendría un porqué guardarle fe o guardarle fidelidad al Dios de Israel. El Dios de Israel simplemente era un Dios completamente desconocido para el imperio de Roma.
Así que aunque el imperio de Roma persiguiera a los cristianos, aunque el imperio de Roma cometiera tantas maldades, no le estaba fallando a Dios, no estaba adulterando a Dios. Porque para que Dios considere ramera a un pueblo, tiene que ser que lo adultere a él, que se venda, que se prostituya a otras imágenes, que se prostituya a imágenes, que se prostituya a ídolos, a cualquier imagen. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. No a otras imágenes, porque no hay imágenes de Dios, sino que se prostituya a imágenes, que se prostituya a ídolos, que se prostituya a dioses ajenos. Gloria sea al Señor. Este caso no pasa con Roma. No pasa con Roma. Roma, la Roma imperial, esa que dice Rafael Díaz que es la gran ramera, nunca tuvo un trato espiritual con Dios. No existe la traición allí. La Roma para Dios es igual que como cualquier imperio impío y pagano, como lo hubieron muchos, como fue el imperio mongol, el imperio otomano, tantos imperios que existieron en la antigua, en toda la historia de la humanidad. Muchos imperios, el imperio griego, el imperio romano fue uno más de ellos. No había un trato espiritual ninguno entre el Dios de Israel y el imperio de Roma. No había trato espiritual ninguno entre el Dios de Israel y los emperadores romanos. No existía. Y por lo tanto, al no existir, no existe el adulterio espiritual. Y por lo tanto, la Roma imperial no puede ser la gran ramera. Ahora, vamos a ver también que la profecía de Juan es para los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, el imperio romano hace siglos que no existe. No existe simplemente. Es decir, si leyéramos la Biblia en el tiempo que fue escrita, es posible que esto trajera confusión y dijéramos, es posible que sea el imperio romano. Pero cuando la leemos ahora nos damos cuenta que no, porque simplemente el imperio romano, gloria sea al Señor, dejó de existir. Dejó de existir. Vamos a ver que otro punto importante de por qué no es el imperio romano, es que el imperio romano no tiene relación con el reino del anticristo, simplemente porque no existe. Ahora dice que esta ramera está sentada sobre el diablo, porque dice que es el dragón rojo escarlata, y este dragón rojo escarlata representa al diablo, representa el imperio religioso del diablo, lo podemos ver en Apocalipsis 12:3. El imperio romano era un imperio militar y no un poder religioso hasta el surgimiento del catolicismo. Cuando surge el catolicismo, el imperio romano comienza a ser un imperio religioso, entre comillas, sacro. Porque se llamaba religioso, pero realmente seguía practicando los mismos crímenes y los mismos atropellos que el antiguo imperio romano. No había ningún tipo de diferencia en esto. Gloria sea al Señor. Ahora, antes del catolicismo, el imperio romano siempre fue un imperio militar, un imperio político, no un imperio religioso. Por lo tanto, esto no tuviera sentido que fuera el imperio romano, porque el imperio romano no fue un imperio religioso, sino que fue un imperio político. Ahora, la mujer sentada sobre el dragón representa al imperio religioso. Representa al imperio religioso. Ese imperio religioso que va a ser la plataforma para la llegada del anticristo y del falso profeta. Si gustan, vean mi video sobre el falso profeta. Aquí podemos ver que el ecumenismo de la Iglesia Católica va a ser la plataforma perfecta para que el falso profeta predique a todas las naciones.
El falso profeta representa la idolatría religiosa, que es el adulterio espiritual. Pueden ver esto en Apocalipsis 13, 11 y 12. La gran ramera está unida a la Trinidad diabólica y será importante en el reinado del anticristo. Podemos ver que la Biblia describe claramente que la gran ramera está sentada sobre el diablo. Está sentada sobre el diablo. Sobre el diablo. Vemos que la descripción del dragón rojo escarlata es igual que la descripción que se ve en Apocalipsis 13:1 y en Apocalipsis 12:3. Gloria sea el Señor. Amén. Es decir, es exactamente igual a la descripción de Apocalipsis 17:3. Es decir, es el mismo diablo. Son las mismas bestias. Son las mismas bestias. Es el mismo diablo, es el anticristo. Esta ramera va sentada sobre esta bestia escarlata. Va sentada sobre el mismo diablo. Así que la gran ramera tiene una relación específica y directa con el reino del anticristo de los últimos tiempos, de los últimos días. ¿Cuál es la plataforma perfecta? ¿Cuál es la plataforma perfecta para el anticristo y para el falso profeta? Es el ecumenismo católico. Es el ecumenismo católico. El Imperio Romano no tiene nada que ver con la trilogía diabólica, no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con el anticristo, no tiene nada que ver con el falso profeta, porque el Imperio Romano era un imperio político-militar, no era un imperio religioso. Así que vemos claramente, hemos visto claramente como la gran ramera no puede ser ni Jerusalén, ni puede ser el Imperio Romano, simplemente no puede serlo. Ahora vamos a ver por qué la gran ramera sí es la Iglesia Católica. Primeramente, tiene una relación espiritual con Dios, como mismo la tuvo Nínive, Tiro y Jerusalén. Pues así mismo se llama la iglesia cristiana, se llama la iglesia de Dios, se llama la ciudad santa, llaman al Papa, y pongo en 1000 comillas, el Santo Padre, hablan de Dios, predican de Dios, supuestamente creen en Jesucristo, y pongo comillas porque creen de manera incorrecta. Así que la iglesia católica sí tiene o ha tenido una relación espiritual con Dios. Así que si la Iglesia Católica traicionara a Dios, si la Iglesia Católica se vendiera a las imágenes, si la Iglesia Católica comenzara a venerar imágenes, la Iglesia Católica estuviese cometiendo adulterio espiritual, estuviese vendiendo su cuerpo como la gran ramera. No existe una ciudad o una organización religiosa que haya tenido una relación con Dios que venere tantos y tantos ídolos como la Iglesia Católica. No existe. Ni siquiera Israel en sus peores tiempos, cuando reinaron reyes realmente contrarios a Dios, que levantaron los altares a los falsos dioses. No había tantas imágenes y tantos dioses como en el catolicismo. No existe simplemente. Simplemente no existe. Es decir, es imposible que otra organización, otra ciudad que haya tenido relación con el Dios de Israel, venere, adore y dé culto a tantas imágenes, ídolos, como la Iglesia Católica. Por eso esta no es una ramera cualquiera, esto es una gran ramera. Esto es the next level de las rameras. Es el próximo nivel. Es algo superlativo, es la gran ramera. Es la madre de las rameras, la madre de las abominaciones. Vamos a ver que también la Iglesia Católica reina sobre la ciudad de los 7 montes, sobre Roma. Vamos a entender algo.
aunque el Vaticano no ocupa toda la extensión de Roma, en verdad es solo la casa del Papa y el templo principal. Pero su líder religioso, que en este caso es el Papa, es el obispo de Roma. Y por lo tanto reina espiritualmente sobre toda la ciudad de Roma, que está sentada sobre 7 montes. Porque por ahí los católicos dicen, no, pero es que el Vaticano no es Roma. Es que el Vaticano es Roma. Vamos a ver que el Vaticano y Roma tienen divisiones por asuntos políticos y financieros. Porque el Vaticano quiso dominar toda Italia a la fuerza. Amén. Pero espiritualmente el Papa es el obispo de Roma. Así que esta mujer se sienta y domina sobre Roma, porque domina espiritualmente. Recordemos que Dios pone importancia en las cosas espirituales, mucho más que en las cosas y las cuestiones políticas. Quien reina sobre Roma es el Papa. ¿Quién es el emperador de Roma? Es el Papa. No hay duda ni siquiera de eso. Así que el Papa reina sobre la ciudad de los 7 montes. Y por lo tanto, el Vaticano, la Iglesia Católica, sí es la gran ramera. Sí lo es. Simplemente ese pedacito de ciudad es, vamos a decirle, que es el palacio de toda Roma. Es el palacio del emperador de Roma. Porque es el que domina espiritualmente sobre esa ciudad. Vamos a comprender algo también, que la Iglesia Católica, es decir, el Vaticano, representa el poder religioso más grande del mundo. Y este poder, a diferencia del Imperio Romano, que no existe, este poder estará vigente hasta el fin de los siglos. Por eso los católicos dicen, nadie ha podido destruir la Iglesia Católica. Lee la palabra que dice que el castigo sobre la gran ramera va a venir un solo día. ¡Pum! ¡Pam! Es decir, no va a ser paulatino, sino que va a ser de una sola vez. Por eso Dios la deja hasta el fin de los días, como el diablo. Como el diablo. Ahí anda retosando. Es como si alguien diga, un satánico diga, bueno, los poderes de Dios no han podido contra el diablo porque el diablo sigue ahí haciendo lo que le da la gana. O es que hay un día para el juicio del diablo. Hay un día para el juicio de la gran ramera. Hay un día para el juicio de la Iglesia Católica. Vamos a entender también que la Iglesia Católica es la plataforma perfecta para la llegada del anticristo. No existe ninguna otra. Naciones Unidas no puede ser porque los poderes políticos son muy inestables. Ya ves que, por ejemplo, con la presidencia de Obama, tal vez México y los Estados Unidos tenían mejor relación. Ahora llegó Donald Trump y eso se acabó. Eso se acabó. Pero la cuestión religiosa es diferente. La cuestión religiosa es diferente porque la fe es más constante, no es tan inconstante como la política. Y la perfecta plataforma para la llegada del anticristo es el ecumenismo católico. Si realmente todas las religiones del mundo, o la mayoría, o las más fuertes, realmente se rinden ante el Papa, se rinden ante la Iglesia Católica, entonces el ecumenismo sería la plataforma perfecta para que dijera, como falso profeta que va a ser, o como plataforma para que nazca el falso profeta, hey, hay un hombre que es el anticristo, Señor lo reprenda, que tiene un buen mensaje, escúchenlo. Y eso entonces le va a abrir los canales para que eso llegue a todas las naciones y a todos los hogares del mundo, esa noticia. ¿Por qué razón? Porque ya hay una plataforma, el ecumenismo. Va a ser más fácil. Por eso yo le digo siempre a los cristianos,
No pongan asunto en los Illuminatis, en que el nuevo orden mundial, eso es muy difícil que ocurra. Es muy difícil, no, eso es imposible que ocurra. El único que puede hacer que el mundo sea uno, y hablo del mundo malo, y hago así no porque no sea malo, sino porque la unidad va a ser falsa. Amén. El único que puede hacer que el mundo se una es el anticristo. Ningún Illuminati, ni ningún multimillonario, ni ninguna conspiración de ninguna sociedad secreta va a poder hacer eso. Pero el anticristo no puede llegar en un panorama político tan convulso. Tiene que haber, gloria sea al Señor, recuerden que cuando la Biblia dice, cuando vean paz, entonces es que viene el problema. Cuando todos se unan es que viene el problema, porque ahí es que se le va a levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿cuál va a ser la plataforma perfecta para que el anticristo se levante? Va a ser el ecumenismo. Va a ser el ecumenismo. ¿Qué dice la Biblia? Bien, abrimos la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vamos a comprender algo, amados hermanos en Cristo y amigos católicos. No puede existir paz en el mundo si no hay paz religiosa. Porque los mayores conflictos que existen en el mundo muchas veces es por causas religiosas. Por ejemplo, no puede llegar el anticristo si no hay paz en Israel. Pero ¿cómo puede haber paz en Israel si el problema árabe-israelí es netamente un problema religioso? Es un problema religioso. Es un problema de que ambas partes piensan que Jerusalén es el lugar santo y es de ellos. ¿Cómo va a haber un arreglo respecto a eso? No puede haber un arreglo respecto a eso a no ser que exista un ecumenismo real. A no ser que exista un entendimiento religioso. ¿Amén? Entonces, ¿cómo va a ser posible ese entendimiento religioso? La única plataforma que existe para eso es el ecumenismo, que durante varios años ya y varios papados la Iglesia Católica ha tratado de llevar adelante. Piensa algo, amigo católico. Si el ecumenismo no existiera, el anticristo le fuera imposible poner paz. Porque no basta con que haya paz política. Las mayores contiendas, de manera especial en el Medio Oriente, se originan por cuestiones religiosas. Por cuestiones religiosas. No puede haber paz en la India entre cristianos, musulmanes e hinduistas, a no ser que haya ecumenismo. No puede haber paz en el Medio Oriente entre judíos, musulmanes y cristianos, a no ser que exista el ecumenismo. No puede haber paz entre ateos y religiosos en el mundo occidental, por ejemplo en los Estados Unidos, que hay tanto problema con los problemas del aborto, del homosexualismo. Y esto es realmente una lucha entre el ateísmo, entre los que niegan a Dios y los que defienden a Dios. No puede haber paz en estos dos grupos a no ser que exista el ecumenismo. Ahora, ¿de dónde sale el ecumenismo? ¿Del Imperio Romano? No. ¿De Jerusalén? Tampoco. Sale del Vaticano. Sale del obispado de Roma, de la que reina sobre la ciudad de los 7 montes, que está sentada sobre 7 montes.
Por eso es que esta mujer va sobre el diablo, porque el diablo depende de la Iglesia Católica para poder llegar al mundo y para poder hacer la entrada al anticristo y al falso profeta en este mundo. Si la Iglesia Católica no existiera, no pudiera venir el anticristo, no pudiera venir el falso profeta. Porque sin el ecumenismo no existe la plataforma, y ya se ha probado de todo en el orden político y en el orden diplomático. Es imposible porque las mayores luchas que existen en el mundo son por carácter morales religiosos. Cristianos contra ateos en los Estados Unidos, y cuando hablo cristiano hablo de todos los grupos cristianos, evangélicos, católicos, de todos, contra el ateísmo, es decir, que incluye los grupos de rebeldía social, los gays y todos esos grupos que están en contra de la Biblia y en contra de los preceptos de Dios. ¿Cuáles son los problemas que existen? Son problemas netamente religiosos. Los problemas del Medio Oriente son problemas netamente religiosos. Los problemas en África son problemas netamente religiosos, musulmanes contra cristianos. Los problemas en la India son problemas netamente religiosos. Las mayores zonas de conflicto en el mundo, los problemas en Europa son netamente religiosos, musulmanes contra cristianos en todos esos países, en Bosnia, en Kosovo, en todos esos países. Son problemas netamente religiosos. No es de ninguna otra índole. Gloria sea al Señor. Amén. No es de ninguna otra índole. Así que, gloria sea al Señor. El ecumenismo es lo único que le abriría las puertas al diablo y las puertas al anticristo y las puertas al falso profeta. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la gran ramera. Es la gran ramera. Ninguna otra organización en el mundo colabora con el diablo a no ser la Iglesia Católica, la iglesia que tú llamas santa y apostólica. ¿Entiende esto? Nada de esto es mentira, esto no es invento, esto no son cuentos de niños. Esto lo estás viendo en la historia ahí, en las declaraciones del Papa, en todo lo que se está haciendo para unir todas las religiones del mundo. Y el católico pensando en que no, que hay que tener la paz. Pues mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ten cuidado, amigo católico. Ten cuidado. Gloria sea el Señor. Vela por tu alma. Sal de allí. Sal de ahí, huye, corre por tu vida, corre por tu alma. Gloria sea el Señor. Ahora vamos a ver algo bien interesante. La palabra del Señor muestra a la gran ramera como una mujer. Ahora la pregunta para ti, amigo católico, y digo para ti porque sé que mis hermanos en Cristo saben muy bien esto. Gloria sea el Señor. ¿Cuál es la figura principal del catolicismo? Es una mujer, es María. Sin duda que María es la figura principal del catolicismo. Aunque digan que es Cristo, en verdad lo que más atrae veneración dentro del catolicismo es María. La gran ramera se representa como una mujer y la mujer es la gran figura del catolicismo. Dice la palabra del Señor, y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Perdón. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si alguien todavía tiene dudas de que María es la figura principal del catolicismo, ahora yo creo que con la ayuda de Dios, si tú eres alguien inteligente, si quieres tu salvación, amigo católico, tú vas a comprender que esto es cierto. Vamos a ver algunos de los títulos y nombres que el catolicismo le da a María. La lista es interminable. Gloria sea el Señor, un poco larga, pero la voy a leer.
Bien, María, Madre de Dios, María, Madre de la Iglesia, María Corredentora, María Mediadora, María Reina del Cielo, María Santísima Reina de todo lo creado, María Madre Espiritual, María Mediadora Universal, Arca de la Alianza, Educadora del Hijo de Dios, Esperanza de la Iglesia y de la humanidad, Nueva Eva, Hija de Sión, ícono de la Iglesia, Inmaculada Concepción, intercesora espiritual, María abogada, María auxiliadora, María de la unidad y la esperanza, Madre del Carmelo, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de los hombres, Madre de la divina gracia, Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Candela, Madre del Salvador, Madre de la Misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso digno de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de paz. ¡Uf! ¡Qué lista! Ahora, esta lista no me la inventé yo, esta lista está en catholic.net, catholic.net. Amén. Títulos de María dentro de la Iglesia Católica, lo puedes buscar. Ahora vamos a ver, si no se te han abierto los ojos, amigo católico, de cuánta idolatría recibe María y cuánta adoración recibe María. Vamos a ver ahora los nombres que la Iglesia Católica le da a Jesús. Bien. Cordero de Dios, profeta, Mesías, Hijo de David, el Hijo del Hombre, Maestro, Señor, Hijo de Dios, Mesías, el Hijo del Dios vivo, Salvador, Siervo de Yahvé, Sumo Sacerdote, Mediador, Juez, Santo de Dios. 70 títulos para María y solo 15 títulos para Cristo. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se pueden llamar cristianos? Son marianos. Sean honestos con ustedes mismos. Son marianos. 70 títulos tiene la gran ramera del Apocalipsis. 70 títulos. Porque esa mujer que ustedes veneran no es la María de la Biblia. No es la mujer humilde que ni siquiera casi ni habló en la Escritura. Pocas palabras dijo. No. Esta María de ustedes les gusta ser exaltada y alabada y adorada y venerada. A punto que tiene 70 títulos. Tiene esa mujer. 70. Si alguien aún no cree que María es la mujer que reina sobre la Iglesia Católica, entonces ¿por qué no sabe español? Es decir, no ha entendido mi video. Porque aquí todo está bien claro. Todo está bien claro. La palabra dice que el dragón tiene nombres de blasfemias y la mujer está sobre él. Así que estas blasfemias glorifican a esta mujer porque ella está sobre el dragón escrito con blasfemias. Bien, repasemos algunos nombres de María que antes dije. Estrella de la mañana. Este nombre es de Cristo. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 22,
verso 16, lo debo de tener por aquí. Apocalipsis 22, verso 16. Bien, no lo tengo, así que lo voy a buscar. Esto es rápido. Ya estoy en Apocalipsis 22. Vamos al verso 16. Yo tengo la palabra de Dios siempre en mi computadora cuando hago los videos. Como algunos católicos me han dicho, no, es que tú no lees la palabra. Yo sí estoy leyendo la palabra. Ella está siempre delante de mí. Amigo católico. Apocalipsis 16 dice, Apocalipsis 22, 16, perdón, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Cristo. Pero María se ha agenciado este título. La Iglesia Católica le da este título a María. Esto es una blasfemia. Otra blasfemia es madre del Creador. Es importante notar que esto incluye al Dios Padre, porque aunque el Hijo forma parte activa del proceso de creación, la Biblia le da la autoría principal de la creación al Padre. Así que le están llamando madre del Padre. Blasfemias. Si quieres ver más blasfemia, lo único que tienes que regresar el video un poquito para atrás y ver la lista increíble y abominable de títulos que María tiene dentro del catolicismo. Bien, vamos a seguir. Hay más. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Es la vestimenta de los obispos católicos. Los católicos dicen que los sacerdotes levíticos también vestían así. Pero vimos claramente cómo Israel, cómo Jerusalén, no puede ser la gran ramera. Perdón, no califica para eso. Adornada de oro, de piedras preciosas. Las imágenes de María casi la mayoría de las veces están adornadas de oro y de piedras preciosas. Al menos en las parroquias pudientes. Gloria sea al Señor. Vamos a ver que la Iglesia Católica siempre ha sido perseguidora. Dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es sabido que el ICAR desde su fundación ha tratado de eliminar toda huella del cristianismo primitivo. Hay que comprender algo. El modelo de la iglesia que Cristo habló no se parece nada a la Iglesia Católica. Este modelo de una iglesia pobre, donde los pobres eran bienaventurados, esto es un modelo que no concordaba con las ideas egoístas que tenía el clero católico sobre la avaricia, no concordaba con la avaricia del clero católico. ¿Qué se hacía un clero católico que quería ser emperadores, que querían tener sirvientes y vivir como señores en este mundo del diablo? ¿Qué se hacía? Viviendo como Pablo, viviendo como Cristo. No concuerda. Es decir, cuando el catolicismo surge a raíz de Constantino, el clero católico dijo, no. Una iglesia pobre, no. Entonces, ¿qué hizo? Trató de eliminar de raíz toda huella, todo vestigio del cristianismo primitivo. Por eso persiguió y mató durante tantos siglos a todos los cristianos que trataban de vivir conforme a lo que decía la Escritura, como por ejemplo los valdenses que vivían una vida de pobreza. Eso volvía loco a los católicos porque el testimonio de los valdenses humillaba y avergonzaba al clero católico que vivía en una opulencia abominable, porque ya era algo abominable ya. No encajaba
la iglesia de Cristo con la avaricia y la codicia del clero católico. Por eso el clero católico comenzó a llamar hereje a todo el que no entraba por esa línea que decía el clero es el rey y tiene que vivir como reyes y los demás que vivan de limosnas. Vamos a ver cómo la iglesia cristiana cambió así, ¡prum! De perseguida se convirtió en perseguidora. La iglesia cristiana desde sus inicios, y cuando hablo de iglesia cristiana no hablo de la católica, hablo de la que fundó Cristo con su sangre y con su carne. Los cristianos siempre hemos sido perseguidos, nunca hemos sido perseguidores. El catolicismo cambió eso. ¿Por qué razón? Porque traicionó a la fe en Cristo, porque traicionó a Dios. ¿Qué le dijo Satanás al Señor? Todo esto te daré si postrado me adorares. La iglesia católica se rindió al diablo, le vendió su alma al diablo, traicionó a Dios y esa traición fue tan grande porque por ese obispado de Roma muchos hijos de Dios verdadero dieron su sangre. Cuenta la tradición que Pedro murió allí, cuenta la tradición que Pablo murió allí. Mas ese obispado de Roma vendió a Cristo y se entregó a los ídolos y a las imágenes de Roma. Por eso es la gran ramera, porque su adulterio espiritual fue demasiado grande. Fue un adulterio espiritual superlativo. El católico piensa que los protestantes nacieron con Martín Lutero, pero eso no es así. Dentro de la iglesia católica siempre hubieron protestantes. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Había muy pocas opciones. Si te rebelabas contra la iglesia católica, literalmente te excomulgaban y luego te podían matar, porque cualquiera te mataba. A la vez que la iglesia católica te excomulgaba, ni siquiera ellos tenían que ensuciarse las manos. Cualquiera te mataba y estaba matando a un hereje. ¿Qué fue lo que hicieron muchos cristianos? ¿Qué fue lo que hicieron muchos cristianos? Comenzaron a vivir una vida de monasterio. Se fueron lejos de la abominación de Roma, de los excesos de Roma. Gloria sea el Señor. ¿Y qué pasó? Se entregaron en una vida de absoluto aislamiento. ¿Para qué? Porque era la única manera que ellos podían protestar. Era la única manera que ellos podían protestar, al menos con su testimonio. Déjenme decirte algo, amigo católico. Muchos de las personas que hoy tú consideras santos católicos fueron protestantes que trataban de que con su testimonio la iglesia católica, Roma, el papado de Roma, el obispado de Roma se volviera a Cristo. Ellos pudieron haber vivido una vida de exceso, pero no quisieron. No quisieron. Se fueron para las montañas, se fueron para los bosques y allí entonces vivieron en aislamiento. Claro, después el diablo también contaminó a los monasterios. Pero muchos hombres que sí temían a Dios se refugiaron en esa vida, no porque les gustaba, sino porque querían en realidad la salvación de su alma y no sabían qué hacer. La iglesia les decía que ellos eran los únicos que podían impartir salvación. Pero ellos leían en la Escritura y sabían que lo que hacía el Vaticano era abominación a Dios. Y fueron épocas muy oscuras donde las personas dentro de la iglesia que de verdad creían en Cristo y trataban de obedecer a Dios se apartaron, se alejaron, se hicieron literalmente ermitaños, porque era de la única manera que no se contaminaban con la gran prostituta del libro del Apocalipsis, con la iglesia romana.
vamos a comprender también que la iglesia romana es una religión mundial. Dice la palabra del Señor, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La religión católica es la que domina sobre la mayoría de las naciones. ¿Por qué razón? Porque las naciones que se llaman cristianas, hay muchas más naciones donde la mayoría es el catolicismo. Y las naciones musulmanas, que también son muchísimas, no reinan sobre muchas lenguas, sino solamente sobre la lengua árabe. La religión católica es la única que reina mundialmente sobre todas las lenguas, literalmente, excepto sobre la árabe, pero sí sobre muchísimas. El Vaticano es la única ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Dice la palabra del Señor, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tiene embajada en casi todas las naciones del mundo y es uno de los poderes políticos financieros más poderosos del mundo. Las naciones temen al Vaticano. Fíjense que en Cuba, mi país de origen, Fidel Castro siempre dijo lo que quiso de los americanos, pero cuando vino el Papa lo trató con respeto. Lo trató con respeto. Y Fidel Castro se decía ateo, era comunista. En Cuba mandó a cerrar todas las iglesias, inclusive católicas, evangélicas, todos los templos de los testigos de Jehová, todo lo cerró. Fusiló sacerdotes, fusiló pastores, los metió a la cárcel, pero delante del amo de la ramera se humilló. Ahora tú dirás, wow, se humilló ante el Papa, pero ¿qué nos dijo el Señor? El Señor nos dijo que el mundo nos iba a amar, que los impíos como Fidel Castro nos iba a amar y nos iba a respetar. No, que nos iba a perseguir, que nos iba a despreciar, que no nos iba a reconocer, que nos iba a aborrecer, que en el mundo íbamos a tener aflicción. ¿Por qué razón? Porque no somos de este mundo. Pero delante del amo temporal, porque el reinado papal es sucesivo. Viene uno y se va otro. Delante del amo del reinado temporal de la gran ramera, Fidel Castro se humilló. Por eso la palabra dice bien claro que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es un punto que muy pocos tocan o muy pocos han tocado, pero yo lo veo como una de las mayores pruebas que la Iglesia Católica es la gran ramera del libro del Apocalipsis. Si todavía no crees que está 100% probado, que yo creo que sí lo está, es más, si dejo el video hasta aquí, yo creo que gloria sea al Señor, ha quedado aprobado de que la Iglesia Católica es la gran ramera. Pero si aún no estás seguro, yo creo que con esto lo vas a estar. Hay pueblo de Dios, creyentes dentro de ella. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes en sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a entender algo. Dios llama pueblo suyo a los creyentes. Dios no llama pueblo suyo a las personas que no son creyentes, a las personas que no creen en Dios. Gloria sea al Señor, amén. Dios llama creyentes, Dios llama pueblo suyo a los creyentes. Así que es seguro que dentro de la Iglesia Católica aún
hay creyentes que realmente aman a Dios, aunque han sido educados en una doctrina diabólica, tratan de vivir una vida para Cristo y tratan de servirle. Tratan de servirle. Vamos a entender que la palabra de Dios nos prueba, y lo vamos a ver ahora, que un creyente es posible que esté dentro de una iglesia que sea literalmente del diablo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del verso 12 al 16. Apocalipsis capítulo 2, verso del 12 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense ahora que el Señor está diciendo que este creyente o estos creyentes mora donde está el trono del diablo. ¿Qué iglesia más parecida a Pérgamo existe que la iglesia católica? Yo creo, y no estoy diciendo que Dios aquí está hablando de la iglesia católica, pero bien, podemos tomar esta referencia para ver por qué razón, siendo la iglesia católica la gran ramera, aún Dios dice: salid de ella, pueblo mío. Es decir, que hay pueblo aún, creyentes de corazón sano delante de Dios dentro del catolicismo. Dentro del catolicismo. Esto no pudiera ser dentro del imperio antiguo de Roma. Le pregunto ahora a los apologistas católicos, al tal Rafael y a todos los demás, ¿cómo es posible que Dios diga: salid de ella, pueblo mío, si fuese el imperio de Roma? Si el imperio de Roma es algo civil, es algo político, es algo militar, pero no es algo religioso. No es algo religioso. La misma perdición hay en la ciudad de Roma que en Nueva York, que en Caracas, que en La Habana, que en Quito o que en la Ciudad de México. Aquí está hablando de una institución religiosa como tal. Salid de ella, pueblo mío. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Verso 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, dice el Señor, yo conozco lo que tú haces, las abominaciones que tú haces, y donde tú estás, en la iglesia que tú estás, donde mora el mismísimo diablo. Ahora, por ser un creyente en Dios, por ser un creyente en Cristo, no te excluye del juicio de Dios. Pon atención a esto, amigo católico. Dice el verso 16, por tanto, arrepiéntete. Está hablando directamente al creyente. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero dice que vendré a ti.
La palabra del Señor dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Amén. Así que vendré contra ti. ¿Por qué vendré contra ti? Dice el Señor, porque me has adulterado, porque has fornicado, porque has vendido tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu corazón a las imágenes, a los ídolos. Has cometido adulterio espiritual. Por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Para que no recibas el juicio que hay contra ella. Salid de en medio de ella. Esta es una de las pruebas más grandes para mí de que la gran ramera no es el imperio romano. Porque Dios habla de una institución religiosa. Una institución religiosa donde hay creyentes, donde hay pueblo de Dios. No está hablando de una ciudad como tal, de una ciudad política o de un imperio. Que sería lo mismo estar dentro de él que fuera de él. Porque lo que vale es la fe. Un cristiano puede ser cristiano en cualquier ciudad del mundo. Porque ya no es como antes que Sodoma y Gomorra eran muy malas y las otras eran mejores. Ahora el diablo reina sobre todas las ciudades del mundo. Así que de manera especial en estos últimos tiempos de maldad y de apostasía, el Señor está hablando de una institución espiritual. Por eso dice el Señor, salid de ella, pueblo mío. En conclusión, porque creo que ya está de más dar más datos. Ya hay más que suficientes con la ayuda de Dios para haber probado que la gran ramera no es Jerusalén, para haber probado que la gran ramera no es el imperio antiguo de Roma y para haber probado que la gran ramera es la iglesia católica, apostólica y romana, la iglesia del Vaticano, la iglesia dirigida por el Papa. Es un imperio religioso que pasa, que traicionó a Dios para dar culto a los ídolos, que domina sobre Roma, reina sobre Roma, está sentada sobre Roma, es la capital espiritual de Roma, es el poder que reina sobre Roma, la domina espiritualmente. Ejerce poder sobre las demás naciones, reina sobre muchedumbres, sobre pueblo y sobre todas las lenguas. Así que se cumple el 100%, no el 99%, no el 98%, no el 99,9%, se cumple el 100% de toda la descripción que la Biblia, la palabra del Señor, las santas escrituras trae y declara sobre la gran ramera del libro del Apocalipsis. Amigo católico, no tiene justificación delante de Dios. Yo y todos los cristianos vamos a ser testigos en tu contra el día del juicio. La palabra del Señor dice que hay una gran nube de testigos. Una gran nube de testigos porque no tiene justificación. Si vas con la Biblia en mano por este video, vas a ver claramente que la Iglesia Católica es la ramera del libro de Apocalipsis, del libro de Revelaciones. No solo es mi consejo, primeramente es la palabra de Dios. Sal de ella. Si eres pueblo de Dios, si amas a Cristo de verdad, si amas la salvación de tu alma y la de tu casa, porque no solo eres tú, es tal vez tu esposa o tu esposo, tal vez tus hijos o tus nietos, o tal vez tus padres.
si amas la salvación tuya y de toda tu casa, sal hoy mismo de la Iglesia Católica. Sal hoy mismo de la gran ramera del libro del Apocalipsis. Si quieres entregarlo tu corazón a Cristo en esta hora y arrepentirte de todos los pecados que has cometido, que han sido grandes. ¿Por qué han sido grandes? Porque venerar imágenes es adulterio espiritual. Dios es un Dios celoso. Él quiere la adoración, la veneración, el culto y la alabanza solamente para Él, porque se lo merece. Si quieres entregarle tu corazón a Cristo en esta hora, en este día, en este mismo momento, cierra tus ojos y repite esta oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Yo confieso que soy un pecador. He pecado, he hecho lo malo delante de ti. Pero hoy me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, conocidos y no conocidos. Y te pido, Señor, que Jesús, tu amado Hijo, entre a mi vida y llene mi corazón y salve mi alma. En el nombre de Jesús, yo soy tuyo, Señor. Amén y amén. Y si repetiste esta oración, hermano en Cristo, porque ya te tendría que llamar así, si la repetiste de verdad con fe, ya eres mi hermano en Cristo. Busca una iglesia cristiana evangélica donde haya siervos de Dios humildes que prediquen la palabra y donde tú veas amor entre los hermanos. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez, mi amado hermano en Cristo. Comparte este video, hermano. Comparte este video. Tú lo puedes hacer viral. Tú puedes que miles, no solo miles, millones vean este video. Hay millones de católicos en el mundo. Comparte este video a cada uno de esos millones y estarás literalmente, hermano, salvando almas. Dice la palabra del Señor que el que salva almas es sabio. El que gana almas es sabio. Que Dios te bendiga. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez y gracias por estar suscrito a reflexionesdelpastor.com. Nos vemos en el próximo video. Amén.